Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a dar inicio al capítulo El aparato urinario. El metabolismo es esencial para la vida, pero genera inevitablemente materiales de desecho que son innecesarios y potencialmente tóxicos si se acumulan en lo que corresponde a nuestro organismo. El cuerpo elimina parte de estos desechos a través de lo que es las vías respiratorias, tubo digestivo y las glándulas sudoríparas. El aparato urinario es el principal sistema de excreción de los productos de desecho metabólico. Los riñones funcionan como glándulas, cual su tarea principal es separar los desperdicios metabólicos de la sangre. El resto del aparato urinario cumple funciones complementarias, ya que va a generar lo que es el transporte de la orina, almacenamiento y eliminación al exterior. Aunque la excreción es una función clave, los riñones tienen roles fisiológicos adicionales, fundamentales, ya que participan tanto en lo que es la regulación del volumen sanguíneo, control de la presión arterial, mantenimiento de la composición de la sangre, y debido a estas funciones, los riñones mantienen una estrecha relación fisiológica con lo que es el sistema endocrino, el aparato circulatorio y el aparato respiratorio. Desde un punto de vista anatómico y de desarrollo, el aparato urinario está íntimamente relacionado con lo que es el aparato reproductor. Ambos sistemas comparten origen embrionario y relaciones anatómicas en el adulto. Ya en el ser humano, los sistemas urinario y reproductor se desarrollan juntos durante la embriogénesis, ya que corresponde en el varón, la uretra cumple una doble función, conducción de lo que es la orina y de lo que son los espermatozoides. Por esta relación estructural y funcional, ambos sistemas se agrupan bajo el término aparato urogenital. En esto ya entran los urólogos, que son los especialistas encargados del tratamiento de trastornos tanto urinarios como reproductivos. Ahora, para lo que es el estudio funcional, es un elemento llegar a comprender la relación fisiológica del aparato urinario con los sistemas circulatorio y respiratorio. La función primaria de los riñones es la excreción, pero cumple múltiples funciones fisiológicas adicionales de gran importancia. Filtran el plasma sanguíneo eliminando los desperdicios metabólicos tóxicos a través de la orina. Regulan el volumen sanguíneo y la presión arterial, controlando la excreción de agua y la osmolaridad de los líquidos corporales. Mantienen el equilibrio hidroelectrolítico, regulando la concentración de electrolitos en los líquidos del organismo. Participan en la regulación del equilibrio ácido básico, contribuyendo al control del pH corporal. Secretan eritropoyetina, hormona que estimula la producción de eritrocitos, favoreciendo el adecuado transporte de oxígeno en la sangre. Contribuyen a la homeostasis del calcio y el metabolismo óseo mediante su participación en la síntesis de calcitriol. Eliminan hormonas y fármacos de la sangre, limitando así la duración e intensidad de sus efectos fisiológicos. Destoxifican radicales libres, ayudando a proteger al organismo del daño celular. En situaciones de hambre extrema, colaboran en el mantenimiento de la glucemia, sintetizando glucosa a partir de aminoácidos. Debido a la diversidad y complejidad de estas funciones, la insuficiencia renal puede provocar el colapso de múltiples funciones fisiológicas del organismo. Un desecho desperdicio es cualquier sustancia inútil para el cuerpo o presente en cantidades superiores a las necesidades corporales. Un desecho metabólico es una sustancia de desperdicio producida por el propio cuerpo como resultado de su metabolismo. Los residuos alimentarios eliminados en las heces son desperdicios, pero no constituyen desechos metabólicos, ya que no son producidos en el cuerpo ni ingresan en los tejidos corporales. Entre los desechos metabólicos más tóxicos se encuentran los compuestos que contienen nitrógeno, denominados desechos nitrogenados. Cerca o aproximadamente al 50% de los desechos nitrogenados corresponden a la urea, principal producto de desecho del catabolismo de proteínas. Las proteínas se degradan en aminoácidos y posteriormente se eliminan el grupo amino de cada aminoácido. El grupo amino
da origen al amoníaco, una sustancia altamente tóxica. Otros desechos nitrogenados, además de la urea, presentes en la orina son ácido úrico, producto del catabolismo de los ácidos nucleicos, creatinina, derivada del catabolismo del fosfato de creatina, aunque el ácido úrico y la creatina son menos tóxicos que el amoníaco y menos abundantes que la urea, también pueden resultar dañinos para el organismo. El nivel de desechos nitrogenados en la sangre se expresa habitualmente como nitrógeno ureico BUN. La concentración normal de urea en la sangre se encuentra entre 10 y 20 miligramos de cilitro. El BUN elevado recibe el nombre de azoemia. La azoemia puede ser un indicador de insuficiencia renal. La acumulación progresiva de desechos nitrogenados puede evolucionar hacia lo que es la uremia, y la uremia es un síndrome caracterizado por diarrea, vómitos, disnea e incluso arritmia cardíaca. Debido a la toxicidad de los desechos nitrogenados, en pocos días pueden presentarse convulsiones, coma e incluso la muerte. El tratamiento de la insuficiencia renal puede incluir desde la hemodiálisis e incluso un trasplante de órgano. Entrando a lo que es la anatomía de los riñones se localizan apoyados contra la pared abdominal posterior. Su nivel anatómico aproximadamente es a nivel de las vértebras T12 a L3. El riñón derecho se sitúa ligeramente más abajo que el izquierdo. Esta diferencia de posición se debe al espacio ocupado por lo que es el lóbulo derecho del hígado, que se encuentra sobre el riñón derecho. Los riñones se clasifican como órganos retroperitoneales. Junto con los riñones también son retroperitoneales los uréteres, la vejiga urinaria, la arteria renal, la vena renal y las glándulas suprarrenales. Tenemos que tener en cuenta que cada riñón pesa casi 150 gramos y mide más o menos 11 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Casi tienen el tamaño de un jabón. Su superficie lateral es convexa y su superficie medial es cóncava y tiene una ranura conocida con lo que es el ilio, que admite en ese lado lo que son los nervios renales, vasos sanguíneos y linfáticos, y además de un uréter. Cada riñón está protegido por tres capas de tejido conjuntivo que le brindan soporte, llegan a ser un elemento de amortiguación y protección a la vez. La primera capa, conocida con lo que es la fascia renal, que es un elemento fibroso y se localiza profunda a lo que es el peritoneo parietal. Une el riñón y los órganos relacionados con la pared abdominal, además de que va a contribuir a la fijación general del riñón. La segunda capa, que llega a ser una cápsula grasa perirenal, está formada por tejido adiposo, llega a ser un elemento que llega a amortiguar al riñón frente a impactos, ayuda a mantenerlo en su posición anatómica. Cabe destacar una tercera capa, que es la cápsula fibrosa. Rodea directamente al riñón como una envoltura ajustada. Está anclada al hilio renal, protege al órgano frente a traumatismos e infecciones. Cabe destacar que los riñones se mantienen suspendidos gracias a fibras de colágeno, que se extienden desde la cápsula fibrosa, atraviesan la cápsula grasa y alcanzan la fascia renal. Destacar que la fascia renal se fusiona anteriormente con lo que es el peritoneo, se fusiona posteriormente con la fascia de los músculos lumbares y a pesar de estas fijaciones, los riñones llegan a descender aproximadamente 3 centímetros cuando una persona pasa de una posición cuando está acostada a una posición de pie. Y en ciertas circunstancias, el riñón puede descender más de lo normal. Ya hablamos de elementos patológicos y esto se conoce como nefroptosis o riñón flotante. El parénquima renal
es el tejido glandular encargado de producir la orina y representa y se va a tener una forma de C en lo que es un corte frontal. El parénquima rodea la cavidad central llamada seno renal, la cual contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, estructuras colectoras de orina, el tejido adiposo que además ocupa el espacio restante dentro del seno renal y mantiene lo que corresponde a las estructuras en su lugar. El parénquima renal se divide en dos zonas definidas, los cuales se conocen con lo que es la corteza renal y la médula renal. Cuando hablamos de la corteza renal, es una capa externa, tiene un grosor más o menos de 1 centímetro y la médula renal es una capa interna, se orienta hacia el seno renal. Desde la corteza se van a proyectar elementos conocidos como columnas renales que se extienden hacia lo que es el seno renal. Dividen la médula en 6 a 10 pirámides renales y las pirámides renales tienen un elemento de una forma cónica. Poseen una base amplia dirigida hacia la corteza y presentan una punta roma llamada papila renal, orientada directamente hacia el seno. Una pirámide renal junto con lo que es la corteza que la recubre forma un lóbulo renal y la papila renal de cada pirámide se aloja en cada estructura en forma de una copa llamada cáliz menor. El cáliz menor recolecta la orina producida desde esta pirámide. Dos o tres cálices menores se unen para formar un cáliz mayor. Dos o tres cálices mayores van a llegar a converger hacia lo que es el seno renal y forman la pelvis renal. Y ahí ya tenemos la pelvis renal, que es la porción inicial del sistema colector. Se continúa directamente con el uréter, que llega a transportar lo que es la orina hacia la vejiga. En la presente imagen, a pesar de que los riñones representan solo el 0,4% del peso corporal, reciben aproximadamente 1,2 litros de sangre por minuto, lo que equivale al 21% del gasto cardíaco, proporción conocida como fracción renal. Este elevado flujo sanguíneo no está destinado principalmente a cubrir las necesidades metabólicas del tejido renal, sino a eliminar desechos y regular el volumen y además la composición de la sangre, lo que resalta la importancia funcional de los riñones en la homeostasis. Cada riñón está irrigado por una arteria renal que se origina en la aorta. Cuando llegan a ingresar a lo que es el hilio renal, la arteria renal se divide en varias arterias, las cuales se conocen como arterias segmentarias. Estas arterias segmentarias se subdividen a su vez en arterias interlobulares y cada arteria interlobular va a ir penetrando lo que es la columna renal y viaja entre las pirámides renales, se dirige hacia la unión córtico-medular que constituye el límite entre la corteza y la médula. Durante su trayecto de estas arterias interlobulares se ramifican para formar lo que son las arterias arqueadas, las cuales se doblan cerca a un ángulo de 90 grados y se van a disponer a lo largo de la base de las pirámides renales. Cada arteria arqueada da origen a múltiples arterias corticales radicales y que también son llamadas arterias interlobulares que van a terminar ascendiendo y van a penetrar directamente a la corteza renal. Las ramas más finas de la circulación renal se originan a partir de las arterias corticales radiales, que ascienden por la corteza renal. A medida que estas arterias ascienden de ellas, van a emerger múltiples arteriolas aferentes, casi en ángulo recto, con una disposición semejante a las ramas de un tronco de pino. Ahora, cada arteriola aferente irriga una nefrona, la unidad funcional del riñón. La arteriola aferente conduce la sangre hacia una bola de capilares llamada glomérulo, el cual está encerrado dentro de la cápsula glomerular. Constituye el sitio inicial del proceso de filtración. La sangre sale del glomérulo a través de una arteriola eferente.
La arteriola eferente en la mayoría de las nefronas se ramifica para formar un plexo de capilares peritubulares, llamados así porque van a rodear al túbulo renal. Estos reciben el agua y los solutos que han sido reabsorbidos desde el túbulo hacia la circulación sanguínea. Los capilares peritubulares drenan sucesivamente en venas corticales radiales, las venas arqueadas, venas interlobulares y luego a la vena renal, que finalmente va a drenar a la vena cava inferior. Y las venas renales siguen un trayecto paralelo al de las arterias del mismo nombre, con la excepción de que no existen venas segmentarias equivalentes a las arterias segmentarias. Se debe tener en cuenta que la médula renal va a recibir solo en 1 o 2% del flujo sanguíneo renal total. Esto indica que una irrigación es mucho menor que la corteza dentro de lo que es la área renal. Ahora, la irrigación medular depende directamente de la red especial de vasos denominados vasos rectos, que se originan a partir de nefronas ubicadas en la corteza profunda cerca a la médula. Cada riñón tiene casi 1.2 millones de nefronas. Al entender la manera en que funciona una sola de ellas, se puede comprender casi por completo la forma en que trabaja todo el riñón. Cada nefrona está integrada en dos partes principales, un corpúsculo renal, el cual filtra el plasma sanguíneo, y un largo túbulo, el cual que contiene directamente el filtrado en lo que es la orina. El corpúsculo renal está constituido por dos componentes principales, el glomérulo y la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman representa dos capas bien definidas. Una, la capa parietal externa formada por epitelio pavimentoso simple, y luego la capa visceral interna, compuesta por células especializadas llamadas podocitos. Estos se disponen alrededor de los capilares glomerulares. Entre la capa parietal y la capa visceral existe un espacio capsular, cuya función es recoger el filtrado glomerular. Ahora, entre los cortes histológicos, el espacio capsular se observa como un espacio vacío de forma circular o en C, rodeando al glomérulo. El corpúsculo renal presenta dos regiones. En estas hablamos de los polos vascular y polo urinario. El polo vascular tenemos la arteriola aferente que entra en la cápsula y lleva sangre al glomérulo. En cambio, la arteriola eferente sale de la cápsula y retira la sangre de esta misma que llega a ser del glomérulo. La arteriola aferente es más larga que la eferente, lo que va a generar una entrada amplia, una salida más estrecha. Y esta disposición tiene importancia funcional porque se llega a ver más adelante dentro de lo que es este capítulo. En el polo urinario, el filtrado glomerular abandona la cápsula y continúa su trayecto por el sistema tubular renal. El túbulo renal es un conducto que se aleja de la cápsula glomerular, termina en la punta de lo que es una pirámide medular, tiene una longitud aproximada de 3 centímetros. El túbulo renal se divide en cuatro regiones, las cuales se identifica como el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Las primeras tres regiones, hablando del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo colector, forman parte de una sola nefrona. En cambio, el túbulo colector recibe el líquido de muchas nefronas, no pertenece de manera exclusiva a una sola nefrona, y cada región del túbulo renal posee propiedades fisiológicas propias. Participa de forma específica en producción de la orina. Iniciamos con el túbulo contorneado proximal. Se origina directamente a partir de la cápsula glomerular. Es la región más larga y más enrollada. De las cuatro porciones del túbulo renal, debido a que su longitud y disposición predomina en los cortes histológicos de la corteza renal, está revestido por epitelio cilíndrico simple. Presenta microvellosidades prominentes formando un borde en cepillo.
La presencia del borde en cepillo inicia un elevado volumen de absorción en esta región y las microvellosidades confieren al epitelio un aspecto aserrado que es característico en las preparaciones histológicas. El asa de Henle es una porción larga del túbulo renal con forma de U. Se localiza principalmente en la médula renal. Comienza cuando el túbulo contorneado proximal se endereza y asciende hacia la médula. Esta primera porción desciende, forma la extremidad descendente del asa. En su porción más profunda del asa gira 180 grados. Tras el giro se continúa con la extremidad ascendente que regresa a la corteza renal. La extremidad ascendente viaja en paralelo y muy cerca a la extremidad descendente. Segmentos del asa de Henle. Segmento grueso y segmento delgado. Hablando del segmento grueso, están revestidas por epitelio cilíndrico simple. Constituye la parte inicial de la extremidad descendente o parte o a toda la extremidad ascendente. Sus células participan en el transporte activo de sales. Presentan gran actividad metabólica que es muy alta y contienen gran cantidad de mitocondrias responsables del mayor grosor del segmento. Segmento delgado, revestido por epitelio pavimentoso simple, forma la porción más inferior de la extremidad descendente, a diferencia de lo que hemos visto con el segmento grueso. Tenemos que tener en cuenta que en algunas nefronas continúa tras la curva y recorre parte de la extremidad ascendente. Sus células tienen baja actividad metabólica, es otra diferencia con el grueso que tiene gran actividad metabólica. Y el segmento delgado de la extremidad descendente es altamente permeable al agua. El túbulo contorneado distal empieza poco después de que la extremidad ascendente vuelve a entrar a la corteza. Es más corto y está menos enroscado que en el proximal, de tal modo que se observa una gran cantidad menor de secciones de este en los cortes histológicos. Tiene un epitelio cilíndrico con células de superficie lisa, casi carentes de microvellosidades. El túbulo contorneado distal es el extremo de la nefrona. El túbulo colector recibe el líquido de los túbulos contorneados distales de varias nefronas mientras regresa a la médula. Cuantiosos túbulos colectores convergen directamente hacia la punta de la pirámide medular y cerca de la papila se mezclan para formar el túbulo papilar más largo. Casi 30 túbulos papilares terminan en poros en la punta cónica de cada papila. La orina drena de estos poros hacia el cáliz menor que cubre a la papila. Los túbulos colectores y papilares están cubiertos con epitelio cilíndrico simple. En resumen, vemos un recorrido de líquido desde el filtrado glomerular hasta la eliminación de la orina. El filtrado se forma inicialmente en la cápsula de Bowman, donde la sangre es filtrada. Desde la cápsula, el filtrado pasa al túbulo contorneado proximal, primera porción del sistema tubular renal. Posteriormente a ello, el líquido continúa hacia el asa de Henle, estructura tubular que va a conectar la corteza con la médula renal. Tras pasar el asa de Henle, el filtrado llega al túbulo contorneado distal, última porción tubular de la nefrona. El líquido pasa luego al túbulo colector, el cual va a recibir el contenido de varias nefronas. Desde el túbulo colector, la orina fluye hacia el túbulo papilar, ubicado en la punta de las pirámides renales. El contenido urinario es recogido por el cáliz menor, estructura que va a ir colectando de manera inicial. Ahora, varios cálices menores convergen en forma a lo que es el cáliz mayor. Los cálices mayores van a desembocar en la pelvis renal y la cavidad central del riñón,
y la pelvis renal continúa con el uréter, conducto que transporta la orina fuera del riñón. El uréter conduce la orina hacia la vejiga urinaria, donde se va a almacenar temporalmente y finalmente la orina se expulsa al exterior del cuerpo a través de la uretra. Entonces acá vemos el trayecto del líquido urinario que es continuo y ordenado desde la formación en la nefrona hasta su eliminación final, integrando estructuras renales y vías urinarias. Tenemos diferentes tipos de nefronas corticales y yuxtamedulares. No todas las nefronas presentan la misma estructura ni ubicación dentro del riñón. Hablamos de las nefronas corticales, se localizan justo debajo de la cápsula renal, cerca de la superficie del riñón. Las nefronas corticales poseen asas de Gele cortas que van a llegar a penetrar poco en la médula externa o incluso regresan sin salir de la corteza. Algunas nefronas corticales carecen de asa de Henle. Las nefronas yuxtamedulares se ubican próximas a la médula renal. Las nefronas yuxtamedulares presentan asas de Henle muy largas que se extienden hasta el ápice de la pirámide renal. El asa de Henle cumple un papel clave en el mantenimiento del gradiente osmótico de la médula renal y además esto permite la conservación de agua en el organismo. Tenemos que tener en cuenta que las nefronas yuxtamedulares representan solo el 15% del total de lo que son los elementos responsables en esto, en la cual se llega a mantener el gradiente osmótico medular. Ahora, teniendo en cuenta que las diferentes estructuras entre las nefronas corticales y yuxtamedulares, su función específica siendo las yuxtamedulares esenciales para la concentración de orina y la conservación de agua. En cuanto a la inervación, cada arteria renal está rodeada por un plexo, que es el plexo renal, formado por nervios y ganglios. Este plexo renal acompaña a las ramas de las arterias renales dentro del parénquima renal. Desde este plexo se van a ir distribuyendo lo que son las fibras nerviosas hacia los vasos sanguíneos renales, los túbulos contorneados de las nefronas. Cuando hablamos del plexo renal, transporta principalmente inervación simpática procedente del plexo aórtico abdominal, especialmente de los ganglios celíacos superior y mesentéricos. También va a conducir fibras aferentes de dolor desde los riñones hacia la médula espinal. Tenemos que tener en cuenta que va a presentar una estimulación simpática del plexo renal que reduce el flujo sanguíneo en el área glomerular. Disminuye la tasa de producción de orina. Las fibras simpáticas participan en la respuesta de disminución de la presión arterial, estimulando la secreción de lo que corresponde la renina por el riñón. Cuando hablamos de esta secreción de renina, la cual activa mecanismos hormonales que contribuyen a restaurar la presión arterial, los riñones también reciben inervación parasimpática. Esto a través de las ramas. ¿De qué nervio? El nervio vago, aunque su función no está muy bien establecida. Formación de la orina en el riñón. Cada riñón transforma el plasma sanguíneo en orina mediante 4 etapas funcionales. Filtración glomerular, reabsorción tubular, secreción tubular y conservación de agua. Estas etapas se desarrollan a lo largo de la nefrona siguiendo una ruta a nivel lo que es del líquido renal. A medida que el líquido avanza por la nefrona recibe distintos nombres según los cambios en su composición. Hablamos desde el filtrado glomerular, el cual se localiza a nivel del espacio capsular. Es similar al plasma sanguíneo, pero prácticamente carece de proteínas. También encontramos el líquido tubular. Es un líquido que va a circular desde el túbulo contorneado proximal hasta el distal. Su composición del filtrado glomerular es diferente debido a que las sustancias que las células tubulares ya absorben o secretan.
Cuando entramos al tema de lo que corresponde a la orina, que es el líquido que recibe este nombre al ingresar a los túbulos colectores, a partir de este punto ya no sufre modificaciones importantes, excepto por ajustes en su contenido de agua. La filtración glomerular es un proceso especializado de intercambio de líquidos que ocurre en los capilares glomerulares. Además que este proceso, a nivel lo que corresponde a agua y algunos solutos del plasma sanguíneo, pasan desde los capilares hacia el espacio capsular de la nefrona. El paso del líquido se realiza a través de una membrana de filtración compuesta por tres barreras estructurales: el endotelio perforado de los capilares glomerulares. Las células endoteliares tienen estructura tipo panal, además van a poseer poros de filtración de 70 a 90 nanómetros de diámetro, son altamente permeables, pero excluyen las células sanguíneas de este filtrado. Cuando hablamos de la membrana basal, está formada por un gel de proteoglucanos, limitada a el paso sobre todo de partículas por tamaño y carga eléctrica. Además, excluye moléculas mayores de 8 nanómetros. Su carga negativa repele proteínas plasmáticas como la albúmina, aunque ésta sea menor de 7 nanómetros. Aunque el plasma contiene cerca de 7% de proteínas, el filtrado glomerular solo contiene alrededor de 0,03%, principalmente trazas de albúmina y pequeños polipéptidos. Luego hablamos de lo que son las ranuras de filtración. Estas ranuras de filtración, formadas por los podocitos de la cápsula glomerular, los podocitos presentan pedículos que se entrelazan alrededor de los capilares. Entre los pedículos existen ranuras de filtración de aproximadamente 30 nanómetros con carga negativa. Estas ranuras representan una barrera adicional para aniones grandes. La permeabilidad por tamaño. Casi todas las moléculas son tamaño menor de 3 nanómetros, atraviesan libremente la membrana de filtración hacia lo que es el espacio capsular. Estos solutos se van a filtrar normalmente a nivel de lo que es el filtrado glomerular. Incluye agua, electrolitos, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, desechos nitrogenados y vitaminas, con concentraciones muy similares a las del plasma sanguíneo. Los solutos retenidos por unión a proteínas y algunos solutos de bajo peso molecular permanecen en la sangre porque están unidos a proteínas plasmáticas y estos no atraviesan la membrana de filtración. Ejemplo de sustancias unidas a proteínas y la mayor parte del calcio, hierro y hormonas tiroideas que circulan a nivel lo que llega a ser que además que están ligadas a proteínas plasmáticas, lo que retarda su filtración. Solo la fracción libre de estas sustancias se filtran y aparecen en la orina. Cuando existe daño de la membrana de filtración, las infecciones, traumatismos renales pueden alterar la membrana permitiendo el paso de albúmina o glóbulos sanguíneos al filtrado. Y en esto vamos a presentar diferentes manifestaciones clínicas, ya hablando de proteinuria, y aquí entra lo que es la albuminuria, presente lo que es una gran cantidad a nivel de proteínas y especialmente albúmina en la orina. Y también encontramos hematuria, que hablamos de una hematuria cuando existe también es la presencia de sangre y cambios transitorios por ejercicios de manera intensa, como los corredores, nadadores de larga distancia que pueden presentar proteinuria y hematuria temporales debido a la reducción de la perfusión renal y la hipoxia a nivel lo que es un elemento glomerular prolongado. Filtración glomerular obedece a los mismos principios físicos que la filtración en otros capilares sanguíneos, aunque con diferencias importantes en la magnitud de las fuerzas involucradas. Ya hablamos de la presión hidrostática sanguínea. En los capilares glomerulares es muy elevada, 60 milímetros de mercurio, en comparación con otros capilares que es de 10 a 15 milímetros de mercurio. Esto se debe
a que la arteriola aferente es más grande que la eferente. Esto va generando una entrada amplia y una salida estrecha. Ya hablamos de presiones hidrostáticas. Capsular, que es en el espacio capsular, es de aproximadamente 18 milímetros de mercurio, mayor que en otros tejidos. Se origina por la alta velocidad de filtración y la acumulación continua de líquido en la cápsula glomerular. La presión osmótica coloidal sanguínea es cerca de 32 milímetros de mercurio, similar a la de otros capilares, y se opone a la filtración. En cambio, tenemos el filtrado glomerular a nivel de lo que es la presión osmótica coloidal. Es prácticamente nula, ya que el filtrado contiene muy pocas proteínas. En esta situación puede alterarse en nefropatías que permiten el paso de proteínas al espacio capsular. Ahora, cuando hablamos de presión de filtración neta, acá entra lo que es directamente la presión hidrostática sanguínea, que es de 60 milímetros de mercurio, menos la presión hidrostática capsular, que es de 18, y la presión osmótica coloidal de 32, lo cual nos va a dar un resultado de 10 milímetros de mercurio. En esto ya entramos a hablar lo que es la ausencia de reabsorción glomerular, donde, aunque la presión hidrostática a nivel de lo que se genera de los elementos sanguíneos, se va a observar que va a haber una disminución a lo largo del capilar glomerular y permanece suficientemente alta como para que no ocurra reabsorción significativa de líquido y existiendo vulnerabilidad a la hipertensión, lo cual va a generar que ésta se encuentre elevada dentro de la presión glomerular y hace que los riñones especialmente sean susceptibles al daño por hipertensión, generando consecuencias de la hipertensión crónica como ruptura de capilares glomerulares, cicatrización renal, a esto ya hablamos como una nefroesclerosis y aterosclerosis de los vasos renales. Va a haber una disminución de la irrigación sanguínea renal. Dentro también tenemos que identificar la hipertensión puede conducir a una insuficiencia renal y esta a su vez agrava la hipertensión estableciendo un ciclo de retroalimentación positiva. Tasa de filtración glomerular es la cantidad de filtrado que se forma por minuto en ambos riñones. Va a haber una relación con la presión de filtración por cada 1 milímetro de mercurio de presión de filtración neta. Los riñones de un varón adulto joven producen aproximadamente 12.5 mililitros de filtrado por minuto. Aquí ya vemos los coeficientes de filtración que van a representar la capacidad de filtración del glomérulo y dependen de la permeabilidad y de la superficie de la barrera de filtración. Es casi 15% menor en mujeres que en varones. Vemos valores promedio en varones jóvenes de 125 mililitros minuto y en mujeres jóvenes hablamos de 105 mililitros minuto. La producción diaria filtrado en varones es de 180 litros día y en mujeres es de 150 litros día. Dentro de su importancia, el volumen de filtrado diario es extraordinariamente alto, equivalente a casi 60 veces de volumen total de sangre corporal. Es también 50-60 veces mayor que el filtrado producido por todos los demás capilares del cuerpo en conjunto. También tenemos que ver que existe la reabsorción y excreción y el organismo reabsorbe aproximadamente el 99% del filtrado glomerular. Solo 1 a 2 litros de orina se eliminan diariamente. La autorregulación renal es la capacidad de las nefronas para ajustar su propio flujo sanguíneo y la tasa de filtración glomerular, sin control externo, ya sea nervioso u hormonal. Su función principal dentro de esto es que permite mantener lo que es la tasa de filtración glomerular de manera estable a pesar de los cambios en la presión arterial.
En su importancia fisiológica ya vemos que la presión arterial media aumenta de 100 a 125 milímetros de mercurio sin autorregulación, y esto la diuresis se incrementaría de 1 a 2 litros día a más de 45 litros día. Gracias a la autorregulación renal, la diuresis solo aumenta ligeramente, incluso cuando la presión arterial media se eleva hasta 160 milímetros de mercurio, lo cual contribuye a asegurar un equilibrio hidroelectrolítico estable, aun cuando la presión arterial se modifica de manera considerable. Dentro de estos mecanismos de autorregulación renal existen dos medios principales. Inicialmente hablamos del mecanismo miógeno. Cuando hablamos del mecanismo miógeno, se basa directamente en la tendencia del músculo liso a contraerse cuando se estira. Cuando existe aumento de la presión arterial, estira la arteriola aferente que se constriñe y limita los cambios en el flujo sanguíneo glomerular. También va a existir una disminución de la presión arterial, la arteriola aferente se relaja y esto va a permitir un mayor flujo de sangre hacia el glomérulo. En ambos casos, el flujo sanguíneo y la filtración glomerular permanecen estables. Luego hablamos de una retroalimentación túbulo-glomerular. El glomérulo va a recibir información sobre el estado del líquido tubular que fluye más adelante en la nefrona y además ajusta la filtración glomerular para regular la composición del filtrado y estabilizar el funcionamiento de la nefrona, y va a llegar a compensar las fluctuaciones de la presión arterial, participando en lo que es en este sistema el aparato yuxtaglomerular ubicado en el extremo del asa de Henle. Al reingresar a la corteza renal, en esta región misma del asa entra en contacto con las arteriolas aferentes y eferentes en el polo vascular de lo que llega a ser el corpúsculo renal. Una de las células especializadas presentes es la mácula densa, formada por células epiteliales delgadas y muy compactas. El aparato yuxtaglomerular. Son células alargadas de músculo liso ubicadas en la arteriola aferente y en menor grado en la arteriola eferente frente a la mácula densa. Estas van a responder a la estimulación de la mácula densa, dilatando o constriñendo las arteriolas. Contienen gránulos de renina que se secretan cuando hay caída de la presión arterial. La liberación de la renina inicia el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuyo efecto es elevar la presión arterial. Ahora, las células mesangiales se localizan en la hendidura entre las arteriolas aferente y eferente y entre los capilares glomerulares. Están conectadas con la mácula densa y las células yuxtaglomerulares mediante uniones intercelulares comunicantes y se comunican por secreciones parácrinas. Entre sus funciones principales forman una matriz de soporte del glomérulo, constriñen o relajan los capilares glomerulares, regulando el flujo sanguíneo y el grado de filtrado. Fagocitan lo que son los restos de tejido. Cuando hablamos de retroalimentación túbulo-glomerular, hablamos de sus mecanismos exactos, no están completamente esclarecidos. Tenemos que ver que el aumento del filtrado incrementa el flujo de líquido tubular y la reabsorción del cloruro de sodio en el túbulo contorneado proximal. Ahora, en la mácula densa detecta cambios en el flujo o la composición del líquido tubular y secreta un mensajero parácrino que estimula las células yuxtaglomerulares. Ahora, estas células yuxtaglomerulares se contraen y consiguen la arteriola aferente y disminuyen la gradiente de filtrado. Tenemos que tener en cuenta que estas células mesangiales también pueden contraerse y reduciendo lo que es la filtración, donde va a generar una disminución de la tasa de filtrado, y la mácula densa secreta un mensajero diferente y se produce una relajación de la arteriola aferente y de las células mesangiales.
Entre estos tenemos los límites de autorregulación que van a presentar cada una de estas áreas y no elimina por completo la variación del filtrado y mantiene un equilibrio dinámico con fluctuaciones. Y esto se van a ver en los rangos, sobre todo a nivel de la presión arterial media entre 90 y 100 milímetros de mercurio y la tasa de filtrado que permanece estable por debajo de 70 milímetros de mercurio y la filtración glomerular y la diuresis van a cesar. Ahora, cuando hablamos de un control simpático, dentro de esto ya interactúa directamente los vasos sanguíneos y renales poseen abundante inervación simpática durante un ejercicio extremo o choque circulatorio. La estimulación simpática lo que va a hacer es que va a generar la epinefrina suprarrenal, provocando una constricción de lo que son las arteriolas aferentes y esto reduce la tasa de filtrado y la diuresis y va a generar una desviación de la sangre hacia órganos vitales como lo que es el corazón, el encéfalo y los músculos esqueléticos. Mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Este es el estímulo inicial del sistema renina-angiotensina, la caída de la presión arterial por hemorragia u otras causas, lo cual va a activar las fibras simpáticas. Estas fibras simpáticas estimulan las células yuxtaglomerulares, las cuales van a secretar lo que es la enzima renina, donde va a generar la formación de angiotensina 2. La renina que llega a actuar sobre lo que es el angiotensinógeno del plasma sanguíneo y libera angiotensina tipo 1 que es un péptido de 10 aminoácidos, y a nivel de los pulmones y los riñones, la enzima convertidora de angiotensina elimina los aminoácidos y transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Ahora, estas acciones principales a nivel lo que llega a ser la angiotensina 2 va a ser un potente vasoconstrictor, elevando la presión arterial media en todo lo que es el cuerpo. En los riñones, ¿qué va a ser la angiotensina 2? Constriñe las arterias aferentes, elevando la presión glomerular y lo que es la tasa de filtrado o evitando su caída drástica, lo que asegura la filtración continua de desechos. Además, va a generar que la constricción de la arteriola aferente reduce la presión en los capilares peritubulares, lo que favorece la reabsorción intensa tanto lo que es el cloro de sodio y agua, y devolviendo más el líquido a la circulación sanguínea y estimula la corteza suprarrenal. ¿Esto para qué? Para secretar lo que es la aldosterona y esta aldosterona incrementa la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. También estimula la formación directa y lo que es la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado proximal. Activa la hipófisis posterior para liberar lo que es la vasopresina, que promueve la reabsorción de agua en el túbulo colector. Dentro de esto, lo que es un efecto global del sistema renina-angiotensina va a generar lo que es la elevación de la presión arterial mediante la disminución de pérdida de agua por lo que es la orina, incrementa de la ingestión a lo que es de líquidos y también va a generar una vasoconstricción sistémica. Ahora, dentro de una integración hablamos de la filtración glomerular que ocurre porque la presión sanguínea elevada en los capilares va a superar la presión osmótica coloidal y la membrana de filtración permite el paso del plasma al espacio capsular, reteniendo proteínas y elementos formes en la sangre. Siendo importante que este mecanismo mantiene la estabilidad tanto en lo que es la autorregulación renal, el control simpático, control hormonal. Y cuando hablamos de control hormonal, especialmente hablamos de lo que es este sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un mecanismo central de compensación que integra control renal, vascular, hormonal para preservar la presión arterial, el volumen circulante y la filtración glomerular. En un tubo contorneado proximal, su función principal es de absorber casi el 65% del filtrado glomerular, lo que convierte en el segmento más importante de la nefrona en términos de recuperación de líquidos y solutos. La función secretora, además de reabsorción de lo que es el tubo contorneado proximal, elimina ciertas sustancias de la sangre y las secreta activamente en el túbulo. Esto va a ir facilitando su eliminación posterior en la orina. Entre sus características relevantes que vamos a encontrar, posee una gran longitud, lo que incrementa el tiempo y la capacidad de intercambio
dentro de lo que llega a ser a través de este elemento, lo que es el túbulo contorneado proximal, y además presenta microvellosidades prominentes que aumentan de manera significativa la superficie de absorción. También realiza actividad metabólica elevada. Las células del túbulo contorneado proximal contienen abundantes mitocondrias y estas mitocondrias son grandes, encargadas de producir ATP necesario para los procesos de transporte activo. Tanto en su importancia energética, es responsable de cerca de lo que es el 6% del ATP en reposo de nuestro organismo y consume aproximadamente el 6% total de las calorías de una persona en reposo. Entonces vemos que la combinación de alta reabsorción intensa, activa, secretora y elevado consumo energético explica por qué el túbulo contorneado proximal es una estructura clave para lo que es la función y el equilibrio interno de nuestro organismo. Dentro de esto vemos también la reabsorción, lo que es a nivel tubular. Cuando hablamos de estas de absorción es un proceso mediante el cual el agua y los solutos son recuperados. Esto hablando solamente del túbulo contorneado proximal. Y también en esta área, una vez que son recuperados tanto el líquido tubular y son devueltos a la sangre, su rol va a ser más o menos de absorber la mayor variedad de sustancias químicas en comparación con cualquier otra porción de la nefrona. Y dentro de estas rutas existen dos vías principales. Una ruta transcelular, las sustancias atraviesan lo que es el citoplasma de las células epiteliales y salen por la base hacia el líquido tisular. Y la ruta paracelular, las sustancias pasan entre las células epiteliales a través de las separaciones que existen por medio de elementos intercelulares y las características de su epitelio van a estar a través de uniones herméticas entre las células que permiten una filtración considerable, facilitando el paso de grandes cantidades de agua. A través de estos van a generar arrastres por solventes y a medida que el agua atraviesa el epitelio arrastrado, consigo mismo diversos solutos, proceso denominado arrastre por solventes. Se debe tener en cuenta que el destino tanto del agua y los solutos reabsorbidos por ambas rutas, el agua y los solutos van a pasar al líquido tisular en la base del epitelio y desde allí directamente van a ascender por los capilares peritubulares y regresan a la circulación sanguínea. Entonces la reabsorción tubular es un proceso clave para conservar el agua y sustancias útiles, destacándose en el túbulo contorneado proximal como un sitio principal de recuperación mediante sus rutas transcelular y paracelular que trabajan de forma complementaria. Reabsorción de cloruro de sodio. La reabsorción a nivel del túbulo contorneado principal que va a ser de sodio es clave para casi todos los demás procesos de reabsorción, ya que crea las gradientes osmótico y eléctrico que van a impulsar la reabsorción de agua y otros solutos. Y en estos van a ver los gradientes de concentración, donde el sodio es el catión más abundante del filtrado glomerular, una concentración aproximadamente de más o menos de 140 miliequivalentes litro en el líquido tubular que entra en el túbulo contorneado proximal y 12 miliequivalentes litro en el citoplasma de las células epiteliales. Este gradiente va a generar y va a favorecer sobre todo la difusión de sodio hacia el interior de la célula. Y este mecanismo de reabsorción apical del sodio existen dos tipos principales de proteínas de transporte en la membrana apical, en los cuales se van a conocer como cotransportador unidireccional y el otro cotransportador bidireccional. Ahora, cuando hablamos del cotransportador unidireccional del sodio, hablamos que se absorbe en sodio junto con glucosa, aminoácidos o lactato. En cambio, los cotransportadores bidireccionales de sodio, que introduce sodio en la célula y expulsa hidrógeno al líquido tubular, contribuyendo también a la eliminación de ácido del organismo. Esto va a influir a través de lo que son las hormonas, sobre todo la angiotensina 2, que es un elemento que va a activar el cotransportador de sodio e hidrógeno, ejerciendo una fuerte influencia
sobre la reabsorción de sodio. Y esto se va a deber que va a generar también salida vasolateral del sodio mediante la acumulación de sodio en la célula. Se evita gracias a las bombas de sodio-potasio ubicadas en la membrana basal y estas bombas expulsan el sodio al líquido extracelular desde donde es captado por los capilares peritubulares y devuelto a la circulación, donde se va a generar mediante un consumo energético las bombas de sodio-potasio, que son mecanismos de transporte activo primario y consumen ATP. Los cotransportadores apicales de sodio no usan ATP directamente, sino se consideran transporte activo secundario, ya que dependen del gradiente creado por las bombas sodio-potasio. En esto va a entrar un elemento fundamental que es la reabsorción, pero la reabsorción de cloruro que sigue al sodio por atracción eléctrica y existen cotransportadores apicales que intercambian cloro por otros aniones hacia el líquido tubular y el cloro y potasio salen por la membrana basal mediante un cotransportador de lo que es este cotransportador de potasio y cloro. Dentro de estas vías que se mencionó, lo que es las vías paracelular, tanto sodio como cloro pueden atravesar el epitelio tubular por la vía paracelular, contribuyendo a su reabsorción global. En la reabsorción de agua y desechos, tenemos que la absorción de otros electrolitos, tanto potasio, magnesio y fosfato, se reabsorben principalmente por la ruta paracelular, acompañado de lo que es al agua. El fosfato, además de la vía paracelular, es un cotransportador con sodio y dentro de las células epiteliales. En cambio, el calcio ya entra en lo que llega a ser el túbulo contorneado proximal y aproximadamente el 52% se reabsorbe del calcio por una ruta paracelular, cerca de 14% de la ruta transcelular. Esta reabsorción a nivel de lo que es el túbulo contorneado proximal es independiente de la regulación hormonal y se ve que más adelante en el 33% lo que llega a ser un elemento adicional se reabsorbe bajo la influencia de la hormona paratiroidea, en este caso la paratirina, y en condiciones normales solo el 1% del calcio se excreta en la orina. Dentro de la reabsorción de la glucosa, cuando ya hablamos de la glucosa que se absorbe mediante cotransportador de sodio y a través de lo que son los elementos transportadores de sodio-glucosa, hablamos de lo que es el abandono de la célula por medio de la superficie vasolateral mediante una difusión facilitada, que normalmente toda la glucosa del líquido tubular se reabsorbe por lo que no aparece glucosa en la orina. Y este manejo de desechos nitrogenados ya vemos con lo que es la urea y lo que atraviesa el epitelio junto a lo que es el agua, la nefrona, que se reabsorbe entre el 40 y 60% de la urea. Debido a que este elemento se reabsorbe el 99% de agua, la orina contiene una concentración de urea mucho mayor que la sangre o el filtrado glomerular. El riñón va a eliminar casi la mitad de la urea, manteniendo su concentración sanguínea en niveles seguros. Y aquí ya entra lo que es el ácido úrico a nivel del túbulo contorneado proximal, que es ya sobre casi todo el ácido úrico filtrado. Posteriormente, otras regiones de la nefrona lo secretan nuevamente al líquido tubular. Y ya entrando a la última parte, ya hablamos de lo que es la creatinina. No se reabsorbe, permanece en el túbulo y se excreta completamente en la orina. Y la reabsorción de agua en los riñones reduce cerca de 180 litros de filtrado glomerular a 1 o 2 litros de orina por día. Aproximadamente 2/3 partes de agua se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Se debe tener en cuenta que la reabsorción de sales y solutos orgánicos vuelve hipertónico a las células tubulares y al líquido tisular en comparación con el líquido tubular. El agua, en estas características, sigue a los solutos por ósmosis y llega a utilizar rutas paracelular y ruta transcelular, y a esta ruta transcelular a través de acuaporinas en la membrana apical y vasolateral.
Secreción tubular es el proceso mediante el cual el túbulo renal extrae sustancias químicas de la sangre capilar y las excreta al líquido tubular. Su localización funcional ocurre principalmente en el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle. Función principal va a ser la eliminación de desechos, sustancias secretadas al túbulo, como por ejemplo el ácido úrico, urea, ácidos biliares, amoníaco, catecolaminas, prostaglandinas y pequeñas cantidades de creatinina. La secreción de ácido úrico va a compensar su reabsorción temprana en el túbulo contorneado proximal. Es responsable de todo el ácido úrico presente en la orina y la secreción tubular también elimina contaminantes fármacos como morfina, penicilina, ácido acetilsalicílico y entre otros. Y también esto dentro de muchos medicamentos debe administrarse 3 a 4 veces al día para mantener su concentración terapéutica debido a su eliminación continua por secreción tubular. Hablando de esto, ya entra lo que es el balance ácido básico y la secreción tubular de iones de hidrógeno y bicarbonato y permite regular el pH de los líquidos corporales. El asa de gel, entre sus funciones primarias, es generar una gradiente osmótica en la médula renal, indispensable para la concentración de la orina y la conservación de agua en el túbulo colector. También participa en la reabsorción en lo que es el asa de Henle mediante un aproximado de 25% de sodio, potasio y cloro, 15% de agua del filtrado glomerular y el segmento grueso de la extremidad ascendente presenta proteínas en lo que es la membrana apical y que presenta cotransportadores, un sodio, un potasio y dos cloros. Y este mecanismo, los iones ingresan al citoplasma por cotransporte y salen por la membrana vasolateral mediante transporte activo de sodio, difusión de potasio y cloro. El potasio reingresa a la célula por la bomba sodio-potasio, luego vuelve al líquido tubular. El cloruro de sodio permanece en lo que es el líquido tisular de la médula renal. Ahora, dentro de lo que es la permeabilidad del agua, el segmento grueso de la asa es impermeable al agua. El agua no sigue a los electrolitos reabsorbidos y el resultado final va a generar que el líquido tubular se vuelve muy diluido y la osmolaridad aproximadamente al salir del asa es de 200 miliosmoles litro y este líquido diluido pasa al túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal. Estado de líquido a nivel lo que es en la parte tubular que llega a alcanzar el túbulo contorneado distal aún contiene entre el 20% de agua del filtrado glomerular, 75% de las sales del filtrado glomerular y este volumen se eliminaría sin cambios. Se produciría más o menos 36 litros de orina diarias. Esto que nos demuestra que es una evidencia que aún es necesario una reabsorción importante de líquidos y sales. Su función del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, ambos segmentos ya absorben cantidades variables de agua y sales, llegan a ajustar finamente la composición final de la orina. Su actividad está regulada directamente por hormonas, principalmente lo que es la aldosterona, péptido natriurético, vasopresina y la paratirina. Dentro de lo que es los tipos celulares del túbulo contorneado distal de lo que es el túbulo colector, células principales hablamos lo que corresponde y que son elementos más abundantes que tienen características funcionales, por ejemplo, que llegan a poseer receptores hormonales para las hormonas reguladoras, participan principalmente en el balance entre sal y agua. Además que tienen células intercaladas, que son menos numerosas y presentan funciones principales como la reabsorción de potasio, secretan hidrógeno hacia la luz tubular. En un elemento en su rol fisiológico hablamos que participan de forma predominante en el equilibrio ácido-básico. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el túbulo contorneado distal y el túbulo colector son los segmentos reguladores finales de la orina, donde la reabsorción de agua y sales se ajusta según las necesidades del organismo bajo control hormonal, permitiendo mantener el equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico. La regulación hormonal de lo que es el túbulo distal y el túbulo colector, hablamos inicialmente de la aldosterona, que es un esteroide secretado directamente por la corteza suprarrenal
y se libera cuando, sobre todo, existe una disminución de la concentración de sodio en la sangre, aumenta la concentración de lo que es el potasio en la sangre, desciende la presión arterial de forma indirecta mediante lo que es la secreción de renina y la formación de angiotensina 2 mediante el estímulo de la aldosterona. ¿Dónde va a actuar lo que es la aldosterona? La aldosterona va a presentar su sitio de acción en los segmentos gruesos de la extremidad ascendente del asa de Henle y además del túbulo contorneado distal, también parte cortical del túbulo colector. Entre sus efectos, genera lo que es un incremento de la reabsorción de sodio, un incremento de la secreción de potasio. El cloro y el agua siguen al sodio y vamos a tener un resultado fisiológico de retención de cloruro de sodio y agua. Va a generar lo que es la aldosterona, una disminución del volumen de orina con alta concentración de potasio. Contribuye al mantenimiento del volumen sanguíneo y la presión arterial. Otro elemento dentro de lo que son las hormonas, hablamos del péptido natriurético, que es secretado por el corazón en respuesta a la presión arterial elevada. Va a presentar una función que va a favorecer la excreción de sal y agua, disminuye el volumen sanguíneo y disminuye la presión arterial. Dentro de su mecanismo de acción, dilatan la arteriola aferente y va a generar una constricción a nivel de lo que es la eferente y aumentando lo que es el filtrado. Inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibe la secreción y acción de la vasopresina y además de inhibir la reabsorción del cloruro de sodio a nivel lo que corresponde el túbulo colector. Ahora, la vasopresina es un elemento secretado por el lóbulo posterior de lo que es la hipófisis, estimula para que es la liberación de lo que se genera en la deshidratación, aumento de la osmolaridad sanguínea y presenta una acción principal sobre todo en el aumento de la permeabilidad de agua del túbulo colector. Esto que va a generar sobre todo el retorno de agua al líquido tisular y lo que es la sangre. Además va a generar una disminución de pérdida de agua por la orina. Otra hormona ya hablamos de la paratirina, que es secretada por las glándulas paratiroides en respuesta a una hipocalcemia. Acciones renales a nivel de lo que corresponde al túbulo contorneado proximal va a generar una disminución de la reabsorción de fosfato y además en el túbulo contorneado distal y del segmento grueso del asa de Henle va a aumentar la reabsorción de calcio. Dentro de esto vamos a tener que el 25% de calcio filtrado se reabsorbe en el segmento grueso y cerca de un 8% de calcio filtrado se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado distal. Que esto va a generar un efecto en lo que es el aumento del fosfato urinario, la disminución del calcio urinario y mantiene el calcio en la circulación sanguínea. Tenemos que tener que además va a generar una estimulación de la síntesis de calcitriol en lo que corresponde al túbulo contorneado proximal y este calcitriol y la calcitonina tienen efectos similares para lo que es de forma más débil en el túbulo contorneado distal. Dentro de una integración funcional de lo que es el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, el túbulo contorneado distal y túbulo colector, principalmente en un inicio tocamos lo que corresponde al túbulo contorneado proximal, donde se reabsorbe el 65% del filtrado glomerular. Este mecanismo va a ser de forma osmótico y generando elementos de cotransporte asociados al sodio. En el asa de Henle va a generar una reabsorción del 25% de filtrado y además su función principal es apoyar a la acción del túbulo colector. En lo que corresponde al túbulo contorneado distal es lo más importante ya que se absorbe lo que es el cloruro de sodio y agua bajo control de hormonas. En este caso hablamos de la aldosterona y los péptidos natriuréticos. Participa en la secreción de fármacos y desechos. Define la composición química de lo que es la orina. Y por último tocamos lo que es el túbulo colector, donde su función principal es conservar el agua. Entonces la regulación hormonal del túbulo contorneado distal y el túbulo colector permite ajustar la precisión del equilibrio que existe de agua, sodio, potasio y calcio, asegurando la estabilidad del volumen sanguíneo, la presión arterial y la homeostasis mineral. El túbulo colector. La función general de los riñones en el balance hídrico. Los riñones eliminan desechos metabólicos.
evitan la pérdida excesiva de agua durante la excreción, además de reabsorber agua hacia el líquido tisular. La circulación sanguínea, el líquido que permanece en los túbulos renales, se vuelve progresivamente más concentrado. El resultado final de este proceso es la formación de orina concentrada, y su importancia a nivel del tubo colector es que inicia en la corteza renal, recibe el líquido de numerosas nefronas, y vamos a tener en cuenta que a medida que atraviesa la médula renal, ya absorbe agua, concentra la orina, y sus características hace que la orina entre al túbulo colector siendo isotónica con el plasma de 300 milimoles litro. Puede salir hasta 4 veces más concentrada, volviéndose hipertónica. Esta capacidad es crucial para el ser humano, y además, en condiciones que permiten la concentración de orina, existen dos hechos fundamentales, los cuales explican la capacidad de este túbulo colector, donde existe el gradiente osmótico medular y la permeabilidad selectiva del túbulo colector. Cuando hablamos del gradiente osmótico medular, la osmolaridad del líquido extracelular es baja en la corteza, y tenemos que tener en cuenta que es 4 veces más elevada en la médula inferior. En la permeabilidad selectiva del túbulo colector, la porción medular del túbulo colector es más permeable al agua y es menos permeable a los solutos. Entre sus mecanismos de concentración de orina, a medida que la orina desciende por el túbulo colector, va a atravesar regiones de la médula cada vez más hipertónicas, y esto va a generar que el agua sale del túbulo por ósmosis. La mayor parte del cloruro de sodio y los desechos permanecen en el túbulo, y esto genera un resultado a nivel de la orina se vuelve progresivamente más concentrada antes de ser excretada. En el control de pérdida de agua y concentración urinaria existe la relación entre hidratación y concentración de la orina. La concentración de la orina depende directamente del estado de hidratación del cuerpo. El riñón ajusta la absorción de agua para mantener el equilibrio hídrico, y además el exceso de ingesta de agua va a generar una diuresis de agua. Cuando se ingresa o se ingiere gran cantidad de agua, se produce un volumen elevado de orina hipotónica. Esta respuesta se denomina diuresis de agua. En estas condiciones, la porción cortical del túbulo colector ya absorbe el cloruro de sodio, es impermeable al agua, y la sal se retira de la orina. El agua permanece en el túbulo. Va a generar como resultado la osmolaridad urinaria. Puede descender hasta 50 milosmoles litro, y se produce orina abundante y muy diluida. En un estado de deshidratación existe orina escasa y concentrada. La deshidratación provoca elevación de la osmolaridad sanguínea, producción de orina escasa y concentrada, y además la osmolaridad eleva lo que corresponde y estimula a la hipófisis para liberar lo que es la vasopresina. La vasopresina va a tener una acción sobre el túbulo colector, donde aumenta la reabsorción de agua y reduce la diuresis mediante dos mecanismos, el cual va a ser un mecanismo rápido y un mecanismo tardío. Cuando hablamos de un mecanismo rápido, hablamos de que va a actuar en segundos. Las células del túbulo colector trasladan acuaporinas desde las vesículas citoplasmáticas a la membrana apical, y va a generar como consecuencia un aumento de entrada de agua desde el líquido tubular a la célula. Ahora, cuando hablamos de un mecanismo tardío es mayor a 24 horas. Esto, la vasopresina, estimula la transcripción del gen de la acuaporina, incrementa la síntesis de nuevas acuaporinas, y va a generar un resultado mayor permeabilidad de agua del túbulo colector. Tenemos que tener en cuenta que cuando existe un estado de buena hidratación, cuando el organismo está bien hidratado, disminuye la secreción de vasopresina. Las células tubulares retiran las acuaporinas de la membrana plasmática, las almacenan en vesículas citoplasmáticas. Ahora, esto va a generar que el túbulo colector es menos permeable a lo que es el agua. Más agua permanece en el túbulo, y además se produce orina abundante y diluida. Ahora, en un estado de deshidratación severa y filtración glomerular, hablamos que en caso extremo de deshidratación la presión arterial va a disminuir de forma importante y reduce la tasa de filtración glomerular, y teniendo en cuenta que cuando existe una disminución de la tasa de filtrado, va a haber que el líquido tubular fluya más lentamente, aumenta el tiempo de disposición para la reabsorción tubular, y existe menos sal, el cual llega al túbulo colector. Vamos a ver que
hay menor disposición o en este caso menor oposición a la salida de agua por osmosis y esto se absorbe más lo que es el agua, se produce una cantidad aún menor de orina altamente concentrada. Tenemos que tener en cuenta que la vasopresina es el principal regulador de la pérdida de agua, aumenta o reduce la permeabilidad del túbulo colector al agua según el estado de hidratación, permitiendo producir orina diluida o altamente concentrada. El multiplicador en contracorriente es importante a través de lo que es el gradiente osmótico medular. La capacidad del túbulo colector para concentrar la orina depende del gradiente osmótico de la médula renal y la osmolaridad del líquido extracelular en la médula profunda es hasta 4 veces mayor que en la corteza. Este gradiente no se disipa por difusión gracias a un mecanismo especializado del riñón. Tenemos que tener en cuenta que el elemento multiplicador en contracorriente, el asa de Hell en este caso, actúa como un multiplicador, el cual se va a denominar multiplicador porque incrementa progresivamente la osmolaridad en la médula profunda. En contracorriente porque el líquido influye en dirección opuesta. ¿A qué me refiero? La extremidad descendente flujo hacia abajo, mientras que la extremidad ascendente va a tener un flujo hacia arriba. Este mecanismo permite recapturar sal de forma continua y devolver al tejido medular profundo. Extremidad descendente del asa de Henle que va a actuar a medida que el líquido desciende, atraviesa un entorno de lo que es la osmolaridad creciente, dentro de sus características funcionales, muy permeable al agua e impermeable al cloruro de sodio. Ahora tenemos que tener en cuenta que el agua sale por osmosis a ese líquido extracelular. El cloruro de sodio permanece en el túbulo y la osmolaridad del líquido tubular aumenta alcanzando cerca de 1200 miliosmoles en el extremo inferior del asa. Mientras que en la extremidad ascendente del asa de Engelen la mayor parte corresponde al segmento grueso, características funcionales impermeables, lo cual va a generar lo que es al agua, posee bombas de transporte activo que cotransportan lo que es sodio, potasio y cloro hacia el líquido extracelular y vamos a ver que va a tener consecuencias manteniendo lo que es elevada la osmolaridad del tejido medular, el agua permanece en el túbulo, el líquido tubular se diluye progresivamente, alcanzando alrededor de 100 miliosmoles litro en la parte superior. Todo esto se va a conocer como una retroalimentación positiva, ya que la salida de agua en la extremidad descendente y la salida activa de sales en la parte ascendente refuerzan la gradiente osmótica. A esto se conoce como ciclo para mantener la diferencia osmótica entre corteza y médula. Va a haber un papel de la urea en la osmolaridad medular. Cerca del 40% de la elevada osmolaridad de la médula profunda se debe a la urea, no solo al cloruro de sodio, sino que la urea se recicla continuamente entre lo que es el túbulo colector y el asa de Henle. Características claves que se observan a nivel lo que es el extremo inferior del túbulo colector es ligeramente permeable a la urea y la urea difunde al líquido extracelular medular. Parte de ella entra en la extremidad descendente del asa y recorre el asa y el túbulo contorneado distal de regreso al túbulo colector. Vamos a tener que el segmento grueso del asa y el túbulo contorneado distal son impermeables a la urea. La urea se concentra en el túbulo colector y difunde constantemente hacia la médula y aumenta y mantiene la osmolaridad medular. Tenemos que ver que en todo caso el multiplicador en contracorriente del asa de Henle junto al reciclaje de la urea es el mecanismo fundamental que genera y mantiene la gradiente osmótica medular, permitiendo al túbulo colector concentre lo que es la orina y conserva lo que es el agua. El sistema de intercambio de contracorriente es un problema fisiológico que se debe de resolver, donde el túbulo colector ya absorbe grandes volúmenes de agua y esta agua debe regresar a la circulación sanguínea. Vamos a tener que este sistema de intercambio en contracorriente, los vasos rectos, forman un sistema de intercambio en contracorriente, donde la sangre fluye en dirección opuesta a capilares paralelos adyacentes. Evita la pérdida de gradiente osmótico medular. Se debe tener en cuenta que el intercambio durante el descenso de la médula a medida que la sangre desciende por la médula
el agua se difunde fuera de los capilares, la sal difunde hacia el interior de los capilares y ese intercambio evita que la sal y la urea se pierdan del tejido medular. Ahora, intercambios durante el ascenso hacia la corteza, vamos a tener cuando la sangre asciende de regreso a la corteza, los vasos rectos ceden sal y absorben agua desde el tejido medular. Y es importante porque absorben más agua al salir de la médula de la que se dieron al entrar. Y resulta lo que es la osmolaridad en la médula no llega a reducirse. Vamos a tener que la capacidad del túbulo colector para concentrar la orina a nivel de lo que es el túbulo ajusta la reabsorción de agua según el estado de hidratación y puede producir orina hipotónica de aproximadamente 50 miliosmoles litro y orina hipertónica hasta 1200 miliosmoles litro. El estado de hidratación normal no se secreta vasopresina y vamos a tener que la parte cortical del túbulo colector ya absorbe sal y no reabsorbe agua. El agua en estas circunstancias permanece en lo que es el túbulo colector y como resultado va a generar orina abundante y diluida y en un estado de deshidratación se va a secretar lo que es la vasopresina en la parte medular del túbulo colector donde se va a absorber agua y esto va a generar que la orina va a ver de manera escasa y concentrada y la gradiente osmótica medular, el túbulo colector atraviesa esta gradiente osmótica que va de 300 miliosmoles cerca a la corteza y 1200 miliosmoles cerca a la parte papilar. Esta gradiente se va a mantener gracias a lo que es el multiplicador en contracorriente, lo que es el asa de Henle, que concentra el cloruro de sodio en la médula inferior y la difusión de urea desde el túbulo colector hacia la médula, donde va a haber un intercambio de lo que es la contracorriente de los vasos rectos que eliminan agua sin perder solutos. En esta imagen vemos la relación funcional del asa de Henle y el túbulo colector y vasos rectos. Tenemos que tener en cuenta que la gradiente osmótica medular va a mostrarse en esta imagen donde desde la corteza va a ir hacia lo que es la médula renal, que va a ser de más aproximadamente 300 miliosmoles litros en la corteza. Y vamos a tener que a nivel de 1200 miliosmoles litro en la médula profunda. Esta gradiente es esencial para la concentración de orina, ya que a nivel lo que es el asa de Henle va a actuar lo que es el efecto multiplicador de contracorriente, donde funciona a nivel lo que es el asa de Henle. Tenemos que tener en cuenta que en la extremidad descendente es permeable a lo que es el agua sale por ósmosis hacia el líquido extracelular y el líquido tubular se concentra progresivamente al descender. En la extremidad ascendente es impermeable al agua y se absorbe activamente lo que es sodio, potasio y cloro hacia el intersticio medular y el líquido tubular se diluye al ascender hacia la corteza. Ya hablando del papel de la urea, la imagen muestra la difusión de urea desde el túbulo colector hacia la médula. La urea contribuye a formar un elemento importante de alta osmolaridad medular y vamos a ver que se recicla entre el túbulo colector y el asa de Henle. Este reciclaje mantiene el gradiente osmótico profundo y el túbulo colector concentra la orina donde el túbulo colector atraviesa la gradiente osmótica medular donde va a ser más o menos de un elemento isotónico de 300 miliosmoles. Al ascender por la médula puede alcanzar hasta 1200 miliosmoles. Debido a esto, el túbulo colector es más permeable al agua que los solutos. El agua sale por ósmosis, los túbulos quedan retenidos y la orina se vuelve progresivamente hipertónica. Dentro de esto, los vasos rectos, intercambio que se va a generar en contracorriente, los vasos van a funcionar mediante el sistema de intercambio de contracorriente. En el descenso del vaso recto pierde agua y gana cloruro de sodio y urea, y en el ascenso del vaso recto recupera agua y libera cloruro de sodio y urea, de nuevo al intersticio. Como resultado se tiene que retirar el agua absorbida sin eliminar los solutos medulares, el gradiente osmótico no se pierde y la integración funcional a nivel lo que es el asa de Henle crea el gradiente osmótico, la urea refuerza la osmolaridad medular y el túbulo colector utiliza ese gradiente para concentrar la orina. Los vasos rectos preservan el gradiente mientras devuelven el agua a la sangre.
Hormonas que llegan a afectar tenemos la aldosterona, angiotensina, vasopresina, péptido natriurético, calcitonina, calcitriol, epinefrina y norepinefrina y paratirina. Vamos a mencionar un poco de estos. Vamos a hablar de que la aldosterona va a tener como destino a nivel renal lo que es el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Qué efectos va a generar? Aumenta la reabsorción de sodio y secreción de potasio, promueve de manera indirecta la reabsorción a nivel lo que llega a ser el cloro y el agua. También tenemos que ver que mantiene el volumen sanguíneo. Mientras que la angiotensina 2 va a tener como destino renal las arteriolas aferentes y eferentes del túbulo contorneado proximal. Sus efectos: reduce la pérdida de agua, estimula la sed y promueve la ingesta de agua. Ahora va a generar donde los vasos se van a constreñir y va a haber una elevada presión arterial, reduce la tasa de filtrado y vamos a ver que estimula el túbulo contorneado proximal para absorber cloruro de sodio y agua y además estimula la aldosterona y vasopresina. Ahora, en la vasopresina como destino va a tener el túbulo colector. ¿Qué efectos va a promover? Lo que es la reabsorción de agua y reduce el volumen de orina. Además, aumenta la concentración de orina. Mientras que el péptido natriurético va a tener como elemento a nivel renal, como su destino, las arteriolas aferentes y eferentes, y sus efectos dilatan la arteriola aferente y constriñen la frente, a lo que genera un aumento de la tasa de filtrado, además de que inhiben la secreción de renina, vasopresina y aldosterona e inhiben lo que es la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo colector, aumenta el volumen de orina y reduce la presión arterial. Tenemos que ver que incluso a nivel lo que es la calcitonina, que va a tener como destino renal el túbulo contorneado distal, como efectos van a ser elementos débiles similares a la paratirina, y el calcitriol, que también tiene como destino el túbulo contorneado distal y son efectos similares a lo que es la paratirina. En cuanto a la epinefrina y la epinefrina, tenemos que van a tener destinos a nivel lo que es el aparato yuxtaglomerular y arteriola aferente. Sus efectos van a ser que inducen a la secreción de renina y además reduce la tasa de filtrado y el volumen de orina. En cambio, la paratirina va a tener como destinos el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y el asa de Henle. ¿Y qué efectos va a generar? En el cual promueve la reabsorción de calcio en el asa de Henle y en el túbulo contorneado distal y además aumenta la secreción de fosfatos en lo que es el túbulo contorneado proximal. Tenemos que tener en cuenta que la paratirina promueve la síntesis de calcitriol. La composición y propiedades de la orina. Vamos a ver desde los análisis en los cuales va a ver la importancia clínica de este y además el diagnóstico médico se basa en evaluar el estado fisiológico actual y reciente de los tejidos. Sangre y orina son los líquidos más útiles para este fin. El análisis de orina es un procedimiento en el cual de manera rutinaria y que evalúa propiedades y elementos químicos para valorar lo que es la función renal y detectar enfermedades. Entonces nos basamos directamente desde el aspecto en el cual va a ser variable a nivel del estado de hidratación, casi incolora de un elemento ámbar profundo y va a tener un color amarillo debido al urocromo, un pigmento derivado del desdoblamiento de lo que es la hemoglobina. Otros colores pueden ser rosa, café, negro, relacionados con lo que es alimentos, vitaminas, fármacos o enfermedades metabólicas. Normalmente es clara, se vuelve nebulosa, lo que llega a ser en reposo por crecimiento bacteriano. Cuando hablamos ya de pus, ya se denomina piuria, turbidez, sugiere infección renal, hematuria, cuando hay presencia de sangre y puede indicar infección urinaria, traumatismos o cálculos renales. La turbidez o sangre ocasional puede deberse a contaminación, puede ser con semen o líquidos menstruales. Ahora, cuando hablamos de olor, va a tener un caso ejemplo cuando es orina fresca, un olor característico no repulsivo. En reposo va a haber bacterias que degradan urea o amoníaco y producen un olor penetrante. Ahora, dentro de otros olores específicos, vamos a tener que espárragos y alimentos, aromas particulares, a nivel lo que llega es la parte de la diabetes, olor que es dulce y frutal, como acetona, y fenilcetonuria, lo que ya llega a ser un olor a humedad, y también tenemos que tener infección urinaria, que va a ser un olor a podrido.
La gravedad específica relación entre la densidad de orina y del agua destilada va a estar entre los valores muy diluida, vamos a hablar de 1.001 y muy concentrada a 1.028. La osmolaridad varía según la hidratación, persona muy hidratada 50 miliosmoles litro, persona deshidratada 1200 miliosmoles litro y la comparada con lo que es la sangre de 300 miliosmoles litro, la orina puede ser hipotónica o hipertónica y tenemos que ver el pH, puede ser ligeramente ácido con un promedio de 6 y un rango de 4.5 a 8.2 y refleja la excreción de ácidos metabólicos. En cuanto a su composición química, 95% lo que es agua y 5% de solutos. Tenemos como un soluto abundante lo que es la urea. Entre otros, hablamos lo que ya llega a ser cloruro de sodio, creatinina, ácido úrico, fosfato y sulfatos, pequeñas cantidades de calcio, magnesio y ocasionalmente bicarbonato. Tenemos que tener en cuenta que también van a presentar pigmentos normales, urocromo, bilirrubina y urobilina, y anormales cuando encontramos la orina glucosa, hemoglobina libre, albúmina, cetonas y pigmentos biliares, y la presencia de estas sustancias es un indicador importante de algún tipo de enfermedad. En el volumen de orina, la producción normal de orina en adulto promedio produce entre 1 o 2 litros de orina al día. Este volumen refleja el equilibrio normal entre la filtración, reabsorción y excreción renal. Alteraciones del volumen urinario puede ser la poliuria. Se define como una diuresis mayor a 2 litros día y puede ser temporal causada por aumento de ingesta de líquidos, uso de algunos fármacos. En estos casos, la diuresis puede llegar hasta 20 litros día y crónica asociada a enfermedades como la diabetes. Ahora, cuando hablamos de oliguria, es una producción urinaria menor de 500 ml día de manera prolongada, indica una reducción significativa de la función excretora renal, y anuria, producción de orina entre 0 a 100 ml día, representa una alteración grave de la función renal, causas de las cuales la diuresis baja va a ser una nefropatía, una deshidratación, choque circulatorio, hipertrofia prostática, entre otras causas sistémicas locales, y como consecuencia fisiopatológica tenemos que cuando la diuresis cae por debajo de 400 ml día, vamos a tener el organismo no puede mantener concentraciones bajas y seguras de desechos en los elementos del plasma sanguíneo, y además se produce azoemia por acumulación de desechos nitrogenados a nivel lo que es la sangre. La diabetes es un trastorno metabólico que produce poliuria crónica. Existen cuatro formas de diabetes: diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y diabetes insípida. El mecanismo de la poliuria: en la mayoría de los casos, la poliuria se debe a una concentración elevada de glucosa en el túbulo renal. La glucosa retiene agua por ósmosis en el túbulo renal y este fenómeno produce diuresis osmótica. ¿A qué se refiere? Hablamos de excreción aumentada de agua, riesgo de deshidratación grave. Cuando hablamos de diabetes mellitus y diabetes gestacional, se caracteriza por hiperglucemia concentrada a través de lo que es elementos elevados de glucosa en la sangre. También hablamos de glucosuria, que es la presencia de glucosa en la orina. En la diabetes gestacional afecta aproximadamente al 1 al 3% de las embarazadas. El embarazo reduce la sensibilidad a la insulina, lo que produce hiperglucemia y glucosuria. La diabetes insípida se debe a hiposecreción de vasopresina. Sin vasopresina, el túbulo colector no reabsorbe suficiente agua. Se excreta gran cantidad de agua en la orina. No presenta glucosuria. Diagnóstico de la glucosuria. Históricamente, la diabetes mellitus se diagnosticaba al probar el sabor dulce de la orina. En la práctica clínica actual, la glucosuria se detecta mediante tiras reactivas químicas aplicadas en la muestra de orina. En la diabetes insípida, la orina no contiene glucosa y no tiene sabor dulce. Además, tenemos que tener en cuenta que la poliuria en la diabetes puede originarse por exceso de glucosa tubular, diuresis osmótica, o por déficit de vasopresina y la presencia o ausencia de glucosuria. Cuando hablamos de diuréticos, es cualquier sustancia química que incrementa el volumen de orina. Mecanismos de acción de los diuréticos va a generar un aumento a nivel de la filtración glomerular
y además algunos diuréticos aumentan la tasa de filtrado, como por ejemplo un elemento puede ser la cafeína que dilata la arteriola aferente aumentando la filtración glomerular. Ahora, la disminución de la absorción tubular de agua, hablamos que actúa reduciendo la recuperación de agua en los túbulos renales, inhibición de la vasopresina que va a generar lo que es el alcohol, inhibe la secreción de la vasopresina y reduce la reabsorción de agua en el túbulo colector. Y tenemos que ver que también existe acción sobre lo que es el asa de Helle a través de los diuréticos de asa, como por ejemplo hablamos de la furosemida. Entre sus mecanismos va a ser que inhibe lo que es el elemento de cotransporte de sodio, potasio, cloro en el asa de Henle y desactiva el efecto multiplicador de contracorriente. Reduce la gradiente osmótica medular y el túbulo colector pierde la capacidad de reabsorber la cantidad normal de agua. Ahora, entre sus usos clínicos, cuando hablamos de los diuréticos, se administran uno para pues, la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva y efectos terapéuticos disminuye el volumen de líquidos corporales y reducen la presión arterial. Tenemos que tener en cuenta que los diuréticos aumentan la diuresis, ya sea incrementando la filtración glomerular o disminuyendo la reabsorción de agua y son herramientas fundamentales en el manejo de enfermedades cardiovasculares asociadas a sobrecarga de volumen. En las pruebas de función renal, cuando hablamos de depuración renal, base de volumen de plasma sanguíneo, el cual se elimina por completo un desecho determinado en un minuto, proceso que determina la depuración renal, la depuración en la cual representa el efecto neto de tres procesos: la filtración glomerular del desecho, la secreción tubular, que es la cantidad agregada al túbulo, y la reabsorción tubular, es la cantidad retirada del túbulo. Determinación de la depuración renal va a ser comparando la concentración de desecho de la sangre que entra y sale del riñón. En la práctica clínica se determina de forma indirecta mediante lo que es la recolección de muestras de sangre y orina, medición a través de estos, la concentración del desecho de orina, velocidad de diuresis y la concentración del desecho del plasma. Cada minuto se depura por completo el equivalente de 60 mililitros de plasma sanguíneo en relación con lo que es la tasa de filtrado y con una tasa de filtrado normal de 125 mililitros sobre minuto. Tenemos que tener en cuenta que esta proporción corresponde a una tasa normal de depuración de urea suficiente para mantener concentración segura de urea en la sangre. La filtración glomerular, dentro de su importancia clínica, vemos que la tasa de filtración es un parámetro fundamental para la evaluación de una nefropatía. No puede determinarse de forma confiable a partir de una excreción de urea porque la urea no es adecuado para medir la tasa de filtrado. Parte de la urea representa en la que es la orina no proviene de la filtración glomerular, sino de la secreción tubular. Una gran proporción de la urea filtrada en el glomérulo es absorbida por el túbulo renal. Dentro de un criterio ideal para medir la tasa de filtración, se requiere una sustancia que no sea reabsorbida, no sea secretada y llegue a la orina exclusiva por filtración glomerular. Hablamos de la inulina como sustancia de referencia y la inulina es un polisacárido producido por algunas plantas, ajo, alcachofa, por ejemplo. Cumple los criterios ideales para medir la tasa de filtrado. Se filtra completamente en el glomérulo y no se reabsorbe ni se secreta en el túbulo renal. Para su medición se inyecta inulina, se mide la diuresis y su concentración de sangre y orina y además la relación entre lo que es la tasa de filtrado y la depuración de inulina. Dentro de todo esto, la tasa de filtración refleja la capacidad de filtración del glomérulo y se mide de forma en la cual va a tener una sustancia como la inulina en la práctica clínica, donde la creatinina es un sustituto más utilizado para la estimación. Cuando hablamos de los almacenamientos y eliminación de la orina, entra en juego lo que es los uréteres y su conducción de lo que llega hacia la orina. Base la producción y eliminación de la orina. A través de esto, la orina se produce de manera continua, pero su eliminación es episódica.
lo cual la micción ocurre solo cuando se permite gracias al sistema de almacenamiento de orina, controles neurales que regulan su liberación. En esto ya entra lo que son los uréteres. Cada pelvis renal drena la orina hacia lo que es un uréter. Los uréteres conducen la orina desde los riñones hacia la vejiga urinaria. Características anatómicas, dentro de los cuales vemos que son túbulos musculares retroperitoneales. Van a presentar una longitud más o menos de 25 centímetros con un diámetro de 1,7 centímetros y cerca a lo que llega a ser la vejiga. El trayecto descienden hasta la vejiga, entran por la parte posterior e inferior, atraviesan la pared vesical en forma oblicua, se abren al piso de la vejiga. Ahora, cuando hablamos de un elemento de mecanismo antirreflujo, en la unión uréter-vejiga existe un colgajo. Funciona como válvula evitando que la orina regrese al uréter cuando la vejiga se contrae. Las capas del uréter van a generar la adventicia muscular y la mucosa. Cuando hablamos de la adventicia, es un tejido conjuntivo, fija el uréter a los tejidos circundantes, y la muscular son dos capas de músculo liso en casi toda la longitud y una tercera capa que aparece en el uréter inferior. Ahora, en la mucosa es un epitelio transicional y se extiende desde los cálices menores del riñón hasta la vejiga. El movimiento de la orina, la entrada de la orina, estira el uréter. El estiramiento desencadena contracciones peristálticas. Estas ondas transportan la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Se repiten cada segundo o minuto según la velocidad de entrada de la orina, y dentro de esos aspectos vamos a tener que la luz del uréter es estrecha, puede obstruirse o lesionarse con facilidad por la presencia de cálculos renales, y esto tenemos que tener en cuenta que los uréteres son conductos musculares especializados que transportan la orina mediante peristalsis. Previenen el reflujo hacia el riñón y son estructuras vulnerables a la obstrucción por cálculos. Nefrolitiasis, cálculos renales, piedras en los riñones. Un cálculo renal es un gránulo duro que se forma en el riñón. Está compuesto principalmente por fosfato de calcio o oxalato de calcio. En menor frecuencia, ácido úrico, estrubita, que es una sal de magnesio. La formación se forma a partir de lo que corresponde en la pelvis renal. Muchos cálculos son pequeños y pueden excretarse en la orina sin causar síntomas. Algunos crecen varios centímetros, algunos llegan incluso a bloquear la pelvis renal, obstruir el uréter, y como consecuencia vamos a tener una obstrucción a nivel lo que es la presión intrarrenal. Puede provocar destrucción de nefronas, daño renal pélvico progresivo, y también cuando el cálculo es grande y de superficie irregular desciende por el uréter provocando contracciones intensas, genera dolor que es muy intenso y puede causar lesiones del uréter. Provoca hematuria, o sea, sangre en la orina. Causas frecuentes va a ser hipercalcemia, va a ser deshidratación, desequilibrio ácido básico, infecciones urinarias recurrentes, próstata agrandada con retención urinaria, y como tratamiento tenemos que tener en cuenta que son fármacos que ayudan a disolver. En muchos casos se requiere intervención quirúrgica, litotripsia, que va a ser la técnica no quirúrgica, utiliza ultrasonido, pulveriza los cálculos en fragmentos pequeños y facilita la eliminación por la orina. Cabe destacar que los cálculos renales pueden ser asintomáticos o causar un dolor intenso y generalmente va a provocar un daño renal. Su manejo es dependiendo de lo que llega a ser el tamaño, la localización y las complicaciones que se van a llegar a asociar. La vejiga urinaria es un saco muscular situado en el piso de la cavidad pélvica. Se localiza inferior al peritoneo y posterior a la sínfisis del pubis. Va a presentar coberturas a nivel de lo que ya llega a ser la parte superficie superior, cubierta por el peritoneo parietal. En el resto de la superficie está recubierta por la adventicia fibrosa. Dentro de sus estructuras de la pared vamos a tener una capa muscular y una mucosa. La capa muscular va a ser conocido como el músculo detrusor, formado por tres capas de músculo liso. Ahora, la mucosa es revestida por epitelio transicional. Cuando la vejiga vacía o relaja, presenta pliegues arrugados. Tenemos que hablar que va a presentar otra característica conocida como el trígono vesical.
que es una zona lisa triangular situada en el piso de la vejiga y además delimitada por las aberturas de los dos uréteres y la uretra anteriormente. Es un sitio frecuente de infección vesical. La distensibilidad de la vejiga es altamente distensible y al llenarse se expande hacia arriba, los pliegues mucosos se aplanan, el epitelio se va a adelgazar, ya que en un inicio puede ser de 5 a 6 capas y va a pasar de 2 a 3 capas. Vamos a tener que la capacidad moderada es de 500 mililitros de orina y la longitud en llenado moderado es de 12,5 centímetros. Su capacidad máxima de llenado de orina vamos a tener que es de 700 a 800 mililitros. La vejiga urinaria es un órgano altamente distendible diseñado para almacenar orina de forma temporal con una estructura especializada que permite grandes cambios de volumen sin daño tisular. La uretra es un conducto encargado de expulsar la orina fuera del cuerpo. La uretra masculina y femenina van a presentar diferencias y entre las cuales la uretra femenina tiene una longitud de 3 a 4 centímetros. Va a estar ubicada eh, directamente unida a la pared anterior de la vejiga mediante el tejido conjuntivo fibroso. El orificio uretral externo se localiza entre el orificio vaginal y el clítoris. Entre sus características vamos a tener que es un elemento corto, favorable al ascenso bacteriano. La uretra masculina tiene una longitud de 18 centímetros. Tiene una función doble ya que es parte urinaria y reproductora. Se divide en tres regiones: uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa. Cuando hablamos de la uretra prostática, tiene características de que tiene una longitud de 2,5 centímetros, además de que atraviesa la próstata y durante el orgasmo recibe semen de las glándulas reproductoras. En cambio, la uretra membranosa tiene una longitud de 0,5 centímetros, tiene una pared delgada, atraviesa el piso muscular de la cavidad pélvica y luego la uretra esponjosa, que también es conocida como uretra peniana. Tiene una longitud de 15 centímetros, recorre el pene hasta el orificio uretral externo y además se localiza dentro de lo que son los cuerpos esponjosos del pene. Tiene una forma en S, cuando hablamos de esta longitud, lo que es la uretra, desciende desde la vejiga, se dirige hacia lo que es la parte de adelante al entrar en la raíz del pene y gira nuevamente hacia abajo en la porción pendular. Revestimiento epitelial. Cerca de la vejiga presenta un epitelio transicional. En la mayor parte del conducto va a presentar un epitelio pseudoestratificado y cerca del orificio uretral externo va a presentar un epitelio pavimentoso estratificado. Tenemos que tener en cuenta que presenta glándulas uretrales mucosas en su pared. El control de la micción, el esfínter uretral interno, está formado por un engrosamiento del músculo detrusor compuesto de músculo liso y va a tener un control involuntario y mantiene la orina dentro de la vejiga. El esfínter uretral externo rodea la uretra al pasar por el piso pélvico, formado por músculo estriado, permite el control voluntario de lo que es la micción. En cuanto a las infecciones de las vías urinarias, también conocidas como UTI, va a generar que a nivel de estas infecciones de las vías urinarias es debido a la colonización bacteriana del tracto urinario. La infección localizada en la vejiga se va a denominar cistitis, que es muy frecuente en mujeres. Se debe a la facilidad con que las bacterias, especialmente la E. coli o Escherichia coli, pueden ascender desde el perineo hacia lo que es la uretra corta femenina. Medida preventiva clave para esto es enseñar a no limpiarse lo que es de atrás hacia adelante, desde lo que es la región del ano hacia la parte de adelante, para evitar el arrastre de bacterias hacia la uretra. Puede desencadenarse tras el contacto sexual, conocida como cistitis de la luna de miel. Una progresión de la infección, si la cistitis no se trata, las bacterias pueden ascender a los uréteres, pielitis, infección de lo que llega a ser la pelvis renal, y a la corteza renal y nefronas, ya hablamos de una pielonefritis. Otras vías de infección renal, las vías renales, también pueden dirigirse por diseminación hematógena, bacterias transportadas por la sangre y factores que aumentan el riesgo de infección de las vías urinarias. Hablamos del estancamiento de la orina que favorece la proliferación bacteriana, causas frecuentes de estasis urinaria como nefrolitiasis, cálculos renales, hipertrofia prostática.
Vaciado de la orina. Durante el llenado de la vejiga es esencial la relajación del músculo detrusor, contracción mantenida de los esfínteres uretrales. Este método o este estado va a ser sobre todo que es controlado por el sistema nervioso simpático con el origen en la médula espinal lumbar superior. Las fibras simpáticas viajan por el nervio hipogástrico, relajan el detrusor y contraen el esfínter uretral interno. El esfínter uretral externo permanece cerrado por acción de la inervación somática a través del nervio pudendo, que es parte del músculo estriado. Tenemos que tener en cuenta que el reflejo espinal de la micción a través del control involuntario se va a activar cuando la vejiga alcanza 200 ml o más y los receptores de estiramiento de la pared vesical envían señales sensitivas por el nervio pélvico. Llegan a la médula espinal sacra entre S2 y S3 y como respuesta eferente parasimpática estimula la contracción del detrusor, provocando la relajación del esfínter uretral interno. Este reflejo es el único control en lactantes, personas con lesiones medulares que desconectan el encéfalo con la médula sacra. Control voluntario de la micción. Parte de la información sensitiva asciende al centro de micción en la protuberancia. Influencias emocionales, la amígdala y el control consciente de la corteza cerebral permite iniciar la micción voluntaria, inhibirla en situaciones inapropiadas y también el mecanismo descendente durante la micción voluntaria. Aquí ya entran vías reticuloespinales que van a inhibir neuronas simpáticas, relajan el esfínter uretral interno, estimulan neuronas parasimpáticas, contracción del detrusor y la contracción inicial del detrusor va a generar un aumento de la presión vesical, estimula más los receptores de estiramiento, genera un ciclo de retroalimentación positiva que intensifica la micción. Y en esto el papel de lo que es el esfínter uretral externo es el obstáculo final para lo que es el vaciado. Controla de forma voluntaria por lo que es la corteza cerebral. Las vías corticoespinales inhiben las motoneuronas somáticas, permiten la relajación del esfínter externo y este mecanismo da como control consciente del momento de orinar y capacitar la interrupción de la micción. Además, entre sus aspectos vamos a tener que el control voluntario se desarrolla con la maduración del sistema nervioso en la infancia y en el varón la contracción voluntaria del músculo bulbo cavernoso expulsa los últimos restos de orina y reduce la retención urinaria en la uretra larga. Se debe que tener en cuenta que cuando se pospone la micción, los receptores de estiramiento se fatigan temporalmente y con un mayor llenado de urgencias y aparece con mayor intensidad. Ahora, cuando hacemos la maniobra de Valsalva, puede comprimir la vejiga y activar precozmente los receptores de estiramiento, iniciar voluntariamente el reflejo de micción. Entonces, como vemos, la micción resulta de la interacción precisa entre control simpático, parasimpático y somático, integrados a nivel medular y sobre todo a nivel pontino y cortical, lo que permite alternar entre almacenamiento seguro de orina, vaciado voluntario y coordinación. Vemos en el siguiente cuadro trastornos del aparato urinario. Ya hablamos de la glomerulonefritis aguda, que es una inflamación autoinmune del glomérulo, frecuentemente posterior a una infección por estreptococos, que produce una destrucción glomerular con hematuria, proteinuria, edema, disminución de la filtración glomerular e hipertensión. Puede progresar a glomerulonefritis crónica e insuficiencia renal. Una insuficiencia renal aguda, pues la declinación abrupta de lo que es la función renal, causas frecuentes, daños, traumatismos de las nefronas, pérdida de flujo sanguíneo renal, puede ser por una hemorragia o trombosis. Insuficiencia renal crónica va a ser la pérdida progresiva e irreversible y a largo plazo de las nefronas, evoluciona hacia una incapacidad funcional y requiere hemodiálisis o trasplante para la supervivencia. Hidronefrosis, que se debe a un aumento de la presión de líquidos en la pelvis renal y los cálices y se debe a obstrucción de lo que son los uréteres por cálculos renales y puede progresar a cese de filtración glomerular y atrofia de lo que son las nefronas. Nefroptosis o riñón flotante, que es el desplazamiento del riñón a una sola posición baja y anormal y se presenta en personas con escasa grasa corporal, individuos expuestos a vibración prolongada y puede doblar o torcer el uréter, causar dolor, obstrucción de flujo urinario y lleva a hidronefrosis.
Ahora también podemos hablar de lo que es el síndrome nefrótico, que es la excreción masiva de proteína en la orina mayor a 3,5 gramos día y consecuencia de la lesión glomerular. Causas pueden ser traumatismos, fármacos, infección, cáncer, diabetes, lupus eritematosa y la pérdida de proteínas plasmáticas provoca edema, ascitis, hipotensión y mayor susceptibilidad a infecciones. Ahora también encontramos lo que es la incontinencia urinaria, que es la incapacidad de contener la orina y puede deberse a incompetencias de los esfínteres urinarios y incrementos breves de presión abdominal, risas, tos, incontinencia por tensión. Entrando a lo que es la insuficiencia renal y hemodiálisis, la insuficiencia renal es la incapacidad de los riñones para mantener la homeostasis causada por la destrucción extensa de las nefronas, la pérdida funcional de la cual se va a ir relacionando directamente con el número de nefronas dañadas. Principalmente las causas de destrucción de nefronas pueden ser la hipertensión, infecciones renales crónicas o repetitivas, los traumatismos y los golpes en la región lumbar o vibración prolongada, esto debido a uso de máquinas, isquemia e hipoxia prolongada. También se va a deber a intoxicación por sustancias, metales pesados como el mercurio y el plomo, solventes, tetracloruro de carbono, acetona y tiner, y estas sustancias se absorben por inhalación o contacto directo y se filtran en el glomérulo y destruyen células del túbulo renal. El bloqueo de túbulos renales también por proteínas filtrantes, mioglobina por lesión muscular que se da constantemente, hemoglobinas, reacciones transfuncionales, la arteriosclerosis con reducción del flujo sanguíneo, la glomerulonefritis, enfermedad autoinmune de los capilares glomerulares. Durante la evolución de la insuficiencia renal, la capacidad de compensación renal, las nefronas pueden regenerarse tras lesiones de corta duración. Estas nefronas remanentes pueden hipertrofiarse y compensar la función renal de una persona puede llegar a sobrevivir con un tercio de un riñón funcional. Consecuencias a través de la pérdida progresiva de las nefronas. Cuando hablamos de una pérdida del 75%, va a existir una disminución de la diuresis hasta 30 mililitros hora. Lo normal es de 50 a 60. Ahora, la insuficiencia para mantener la homeostasis incluso va a generar la aparición de azoemia y acidosis. Cuando hablamos de una pérdida del 90% de la función renal, desarrolla lo que es la uremia. Una relación con la anemia que va a tener también lo que es la insuficiencia renal es que durante la insuficiencia renal suele causar anemia. Se debe a la disminución de eritropoyetina que genera la hormona renal que además estimula la producción de eritrocitos. Entrando a lo que es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Cuando hablamos de hemodiálisis, es un procedimiento de depuración artificial de la sangre cuando los riñones no eliminan adecuadamente los desechos. La sangre se extrae de la parte arterial de la zona radial y pasa por una máquina de diálisis, donde ya hablamos de un riñón artificial y regresa al paciente por una vena. En la máquina, la sangre circula por un tubo de celofán semipermeable, rodeado de líquido de diálisis. Urea, potasio y otros solutos difunden desde la sangre hacia el líquido de diálisis, que luego se desecha. Se pueden administrar glucosa y electrolitos y además de fármacos, agregándolos al líquido de diálisis. La hemodiálisis también elimina el exceso de agua acumulado entre el tratamiento y también tenemos que ver que generalmente se administra eritropoyetina para compensar su déficit por daño renal. El tratamiento suele realizarse 3 veces por semana, con sesiones de 4 a 8 horas y presentan riesgos a nivel de lo que es de infecciones y trombosis. Se usan anticoagulantes, como por ejemplo la heparina, para evitar coagulación, lo que puede provocar hemorragias internas. Cuando hablamos de una diálisis peritoneal ambulatoria continua, se va a utilizar a nivel de lo que es el peritoneo como una membrana semipermeable. El líquido de diálisis se introduce a la cavidad abdominal mediante una sonda permanente y permanece en la cavidad 15 a 60 minutos. Luego se drena y se reemplaza por líquidos frescos. Permite al paciente realizar la mayoría de sus actividades normales, es menos costosa y mejora el estado anímico del paciente, es menos eficiente que la hemodiálisis para eliminar desechos y tiene mayor riesgo de infección. Entonces, la hemodiálisis y lo que corresponde a la diálisis peritoneal ambulatoria son métodos de reemplazo renal con mecanismos distintos
indicaciones específicas y perfiles a nivel de un elemento diferente de eficiencia, riesgos y la calidad de vida. Bibliografía, Anatomía, Fisiología, Saladín, sexta edición. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado. Denle su like, compartan. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Hasta otro siguiente capítulo.